Bien, me gustaría hacer un breve comentario al hilo de lo que hemos oído entre ayer y hoy al presidente de México. Ya saben ustedes que el presidente de México, López Obrador, ha dicho que España y el Papa deben pedir disculpas por el genocidio de los mexicanos cuando Hernán Cortés estuvo por aquellos lares hace 500 años. Del Papa voy a decir pocas cosas, porque si yo les dijera que hay que... Bueno, siempre he dicho que todas las religiones han sido para toda la humanidad siempre lo peor de lo peor. Han ocasionado desastres de todo tipo, han ocasionado muertes de todo tipo, desgracias de todo tipo, millones de muertos. Si yo les digo que este libro que tengo en la mano habla de la Iglesia y de los papas con la realidad de la historia, pues ustedes se caerían para atrás de lo que han tenido los católicos a lo largo de la historia. Papas de 13 años, papas asesinos, papas con hijos, papas con queridas, papas con putas, papas de toda índole. Ahora, yo no sé si cuando se celebró el cónclave para elegir a este papa que tienen los católicos ahora, el Espíritu Santo estaba de vacaciones o no. Lo cierto es que por sus políticas y por el ocultamiento de lo que ha habido de abuso y pederastia en la Iglesia, está totalmente desprestigiado. Uno de los cardenales que propició que este papa llegase al Vaticano fue precisamente el cardenal, un cardenal en Australia que está encarcelado en este momento por pederastia. En fin, la Iglesia se ha venido abajo y con actitudes como las que van a ver en este vídeo. Vamos con el vídeo. Mira las manos del Papa. Bien, lo que están viendo es el Papa. El Papa lleva en la mano derecha el anillo de San Pedro. La tradición siempre ha sido que ante una presentación como la que están viendo ustedes, pues se le besara, los católicos que lo hicieran, lo han intentado reiteradamente en este vídeo, besarle el anillo. El Papa le da asco a la gente, tiraba la mano para atrás, ha dejado a una señora... Es lo que el Papa ha hecho, hacer la cobra, ¿no? Quitar la mano cuando uno la tiene extendida. Es un Papa montonero que está llevando a la Iglesia a lo peor de lo peor, casi como algunas de las cosas que se describen en ese libro. Yo imagino que no pedirá perdón porque, entre otras cosas, en los bancos del Vaticano hay mucho dinero de la dictadura venezolana y de pedir perdón no creo que lo haga. Pero lo que a mí sí me importa es que el presidente mexicano haya dicho que España tiene que pedir perdón por los crímenes de Hernán Cortés y lo que se hizo, no en México, que no existía en aquella fecha, sino ahora. Hombre, la realidad es que los españoles no masacraron a los mexicanos, a los indígenas que estaban en Centroamérica en aquel momento. Allí Hernán Cortés llegó con 400 hombres y fueron capaces de conquistar una tierra en donde los aztecas eran más de 1 millón, pero no lo hicieron solo, lo hicieron con los toltecas, con los olmecas, con aquellas poblaciones indígenas también que apoyaron a los españoles porque los aztecas simplemente se limitaban a raptar a mujeres y niños para ofrecerlos en sacrificio. Hoy mismo, en México se han descubierto nuevas tumbas aztecas en donde se ven centenares de cráneos de mujeres y niños que no fueron masacrados por los españoles, sino por los aztecas. La torre que Hernán Cortés nunca quiso ver es una torre de ciento y pico mil cráneos de gente sacrificada por los aztecas. Los criollos que después gobernaron México, descendientes de españoles mezclados con nativos, son los que han masacrado después al pueblo mexicano. Este sí ya.
En Chiapas, ahora mismo, un estado de México, están cargándose a la población nativa este gobierno de México. Pero tampoco veo que el pueblo, el López Obrador le haya pedido, le haya exigido a Estados Unidos, a Francia, perdón por los crímenes cometidos en México. Los Estados Unidos por lo que conocemos y Francia porque participó en la guerra cuando, lo habrán oído ustedes nombrar muchas veces, estaba el ejército de Pancho Villa y todo aquello, ¿no? De modo que de pedir perdón, nada de nada, nada de nada. Porque claro, cuando uno revisa la historia, pues había que decir, mira, es que aquí estuvieron los cartagineses, estuvieron los fenicios, estuvieron los romanos, los vinieron los godos y echaron a los romanos, y a los godos los echaron los árabes, los musulmanes, y entonces todos estos tendrían que pedir perdón. Es tan ridículo que no merece la pena contestarle a un imbécil como este. Es un cretino, cobrador, y hablo por las comisiones. Pero lo que sí me preocupa es que haya un partido en la izquierda española que inmediatamente que ocurre esto se ponga en alineación con este tipo de soflama, populista, 1000%. ¿Cómo no? El increíble, el que a mí me parece que no tiene vergüenza, el cretino de Pablo Iglesias, que había dicho que México tiene razón. Podemos o a Podemos no hay que votarle en ninguna circunscripción, sean las elecciones que sean, porque está siempre contra España, acomplejado y tirando siempre piedras sobre el propio tejado de lo que es la nación española. Ha dicho que López Obrador tiene razón, que ¿qué es eso? Este cretino, porque en mi opinión Pablo Iglesias es un cretino, es el que se le llena la boca de hablar contra los poderosos, los ricos, la reforma laboral, y hace 4 días ha despedido a 11 trabajadores con 20 días por año trabajado, según la reforma laboral del Partido Popular. A esta gente, por su indignidad, por lo que representa de lo peor de la política, a esta gente no hay que darle ni un solo voto, en mi opinión.